independientemente de que tengamos leyes como la 1438, doctor, que muchos celebramos cuando tuvimos el resultado final de la 1438, porque volvimos a creer, volvimos a caer en la ingenuidad de creer que con una nueva ley teníamos todo arreglado. Ese es mi llamado hoy. O sea, necesitamos algo más que leyes. Y yo creería que no es solo voluntad política. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que poner la lupa nuevamente en la prevención como algo que, a pesar de que esté escrito, no ha sido bien implementado y fortalecido en el sistema de salud en Colombia, es correcto. Yo aplaudo que hoy el presidente y nuestra ministra digan: el tema es que tenemos que fortalecer la prevención. ¿Quién de nosotros no está de acuerdo con ese postulado? O sea, eso es una realidad. Hemos tenido EPS por 30 años, ¿cierto? Y es una realidad que no han hecho la tarea, por diferentes motivos que serían tema de un análisis más profundo, de fortalecer el tema de la prevención. Eso es una realidad y tenemos que aceptarlo. Entonces, yo parto de que ese primer postulado es un modelo que fortalece la prevención, es fundamental, y tenemos que mirar cómo vamos a aportar para que eso se dé. ¿Y cómo vamos a aportar para que se dé esa prevención? Especialmente y comenzando por esas zonas de población vulnerable, en un trabajo intersectorial, con desarrollo económico, con desarrollo en educación, con todo lo que se requiere, además del tema de salud. Pero ¿cómo va a estar uno en desacuerdo en que se diga vamos a fortalecer la prevención y a generar puestos y centros de salud en los 300 municipios donde hoy no hay? O sea, eso creo que todos estamos de acuerdo con eso. A mí me parece que el hecho de que el gobierno esté poniendo ese tema en la lupa y que estemos hoy hablando del tema, hoy aquí nos convoca este tema por eso. Eso es importante. El problema es cómo lo vamos a resolver. ¿Es el tema de una reforma el que lo resuelve? Pues ahí tenemos la 1438 y etcétera. Yo creo que hay un punto clave y es el cómo se lleva a cabo la operación. En Colombia hemos estado acostumbrados, doctor Carrasquilla, como lo dice la 1438, que yo comparto plenamente todo su articulado, pero estamos acostumbrados a pensar que todo se puede llevar a cabo bajo unas condiciones que no son las condiciones reales del país y de las zonas. Me refiero, hablamos del sistema de información. Yo me alegro de que el gobierno nacional y la ministra estén diciendo necesitamos fortalecer un sistema de información único en salud, pero estamos de acuerdo con eso, ¿cierto? Pero el cómo, el detalle es que tenemos de esos municipios rurales, doctor, 35% no tienen acceso a internet, 0. Entonces, esa es la realidad. Si no solucionamos ese cómo, ese pedacito solamente para dar ese ejemplo, pues se plantea en la ley un sistema de información, etcétera, etcétera, incluso pueden estar hasta los recursos. Pero ¿cómo hacemos si no hay un desarrollo en el tema del internet, para poner un ejemplo específico en esos municipios? Y esos son los más pobres, y donde la mortalidad infantil es más alta y la mortalidad materna, y etcétera, 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 los que más necesitan. Entonces, por eso recalco que el tema necesita, creo yo, que ese panteón, doctor Stevenson, de las leyes muertas, en mucho ha sido, no solamente por voluntad política, ese es un tema, pero es el cómo. Es el cómo lo hacemos y el cómo lo hacemos con diferenciación de acuerdo a las realidades de nuestros territorios. Entonces yo estoy de acuerdo con el tema preventivo, con resaltarlo, con el sistema de información, con que el gobierno nacional rescate la rectoría del sistema de salud. Tenemos que aceptar una realidad y es que aquí ha habido un actor dominante del sistema de salud en los últimos años que ha sido difícil de controlar y la exigencia de cumplimiento de sus funciones ha sido muy compleja y eso hay que cambiarlo. Eso es una realidad, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces yo quisiera saber, más allá del lanzamiento
de los 1.007 equipos que comenzaron a funcionar, 213 ya venían funcionando, doctor Germán, y eso es un tema importante. Lo recalco, lo dijo la ministra, 203 equipos de atención primaria en salud que se presentaron ese día ya venían trabajando en diferentes zonas del país. Está, por ejemplo, ustedes vieron un tema de Magdalena con médico a su casa, hacen atención médica en la casa en ciertas poblaciones. Es decir, que para responderle un poquito a la segunda pregunta, ahí hay una experiencia en donde hay atención primaria en salud en el actual sistema y no ha habido reforma. Eso también sería interesante conocer esos 203 equipos que han venido trabajando, cuáles son sus resultados. Deberíamos saberlo, si están unificados y utilizando una sola estrategia o no. Entonces, yo creo que hay que resaltar ese poner en el centro del asunto un tema que no está resuelto en Colombia, a pesar de que está en las leyes, pero el tema es el cómo. Quisiera entonces saber cómo, qué es lo que vamos a prevenir. Cuando hablamos de un modelo preventivo y predictivo, yo pregunto, ¿qué vamos a prevenir? ¿Todo? ¿Unas prioridades? ¿Hay unos temas específicos? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuál es la estrategia por la cual lo vamos a llevar a cabo? ¿Quiénes son los actores que van a participar? ¿Están articulados o no están articulados esos actores? ¿Cómo se garantiza la articulación entre la salud colectiva y la individual? ¿Los equipos de atención primaria están? ¿Tenemos suficiente talento humano para tener 20.000 equipos de atención primaria en salud en Colombia? ¿O cómo es que lo vamos a articular entonces con la formación, que será otro tema, de los médicos? Pero hoy es una realidad que no están. O sea, no podemos sacar hoy 20.000 médicos de los hospitales para llevarlos a atención primaria. Entonces, bueno, ¿cómo se planea hacer eso? ¿Dónde están esos equipos? ¿Cómo se garantiza que tengan estabilidad laboral, doctor Barona, los equipos de atención primaria? Que la gente quiera irse a recorrer el país de casa en casa, que es lo que yo quisiera, por supuesto, pero ¿de dónde los sacamos y cómo hacemos para convencerlos? ¿Cuáles son los incentivos? ¿Cómo están las universidades, doctor Quintero, en posibilidad o no de participar y de que haya una interrelación entre la formación específica del médico y un modelo en donde se fortalezca la parte de prevención? Entonces, miren que hay 1000 preguntas del cómo que hay que resolver. Y si no resolvemos ese cómo, creo que podemos volver a tener una decepción. Como se trata de que salga con éxito, mi invitación vuelve a ser, ayudemos a resolver el cómo, porque sí necesitamos fortalecer la prevención en salud y necesitamos que la población más vulnerable en Colombia se comience por ahí y luego lleguemos a todos.